Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario de investigación. Hoy tenemos a un presentador muy especial para nosotros, al doctor Eric Riquelme. ¿Y por qué digo muy especial? Porque él es tecnólogo médico titulado de la Universidad de Chile, así que es como un volver a su casa. Y bueno, y él es magíster en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Allí es donde yo lo conocí porque también fuimos compañeros de esas épocas. Hizo su doctorado en Ciencias Biológicas, Genética Molecular y Microbiología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y posteriormente se fue a hacer su postdoctorado, lo realizó en el UTMB Anderson Cancer Center de Houston, en Estados Unidos, en mecanismos moleculares asociados con la resistencia a la terapia en cáncer de pulmón. Allí también estuvo 3 años como investigador en el mismo centro de cáncer, pero en otro tema que es microbioma tumoral y oncoinmunología. Y desde allí, bueno, volvió a Chile, volvió a sus orígenes, a su tierra natal, diríamos, y actualmente es profesor asistente de la Universidad Mayor. Así es que le damos la bienvenida al doctor Riquelme. Hoy nos va a presentar su seminario titulado Explorando la relación inmune-microbiota en la conducta tumoral. Bienvenido, Eric. Cuando tú quieras, estamos a tu disposición. Sí, bueno, muchas gracias Rosana por la presentación y por la amabilidad de haberme invitado por coordinar este seminario y también quisiera tener la oportunidad de agradecer a Mariole Miller, que fue la gestora de esto que me invitó a participar, así que lo agradezco enormemente. Como tú bien decías, es grato para mí poder volver quisiera hacerlo presencialmente, pero desafortunadamente no se puede, pero es volver a un lugar donde yo me inicié educativamente, que es la Escuela de Tecnología Amiga, de la cual aprendí muchas cosas. Estoy muy agradecido, conozco mucha gente, así que muchas gracias por la oportunidad y espero no sea la primera ni la última, así que sería un placer volver en algún futuro cercano próximo volver a tal vez a contarle otras cosas que esté haciendo. Así que lo agradezco y muchas gracias por la invitación. Espero les guste el seminario. Bueno, como bien decía Rosana, el título de esta presentación es Explorando la relación que existe básicamente entre la microbiota, el sistema inmune y en este caso el cáncer, que es como el área principal de mi línea de investigación, que es estudiar el cáncer y su relación en el microambiente tumoral. Y en este microambiente tumoral, cómo entra en juego lo que es la microbiota. Bueno, como todos sabemos, algo pasa que no. eh, Ahí sí. Como todos sabemos, en los últimos años ha habido una explosión del conocimiento con respecto a lo que es la microbiota. Cada vez aparecen más y más artículos científicos o notas relacionadas con el tema que a mí en modo personal es muy interesante porque es el tema al cual trabajo y es cada vez no me dejo de impactar con las cosas que aparecen diariamente. Así que por lo tanto es un tema muy atractivo, novedoso, que cada vez están haciendo más cosas y tuve la suerte de poder desarrollar y aportar un poco con el conocimiento en esta área. Como todos sabemos, la microbiota es muy abundante, tenemos aproximadamente millones y millones de bacterias que habitan no solamente en el tracto gastrointestinal, sino que en muchas partes de nuestro cuerpo. Tenemos varios compartimientos en los cuales se ha descrito la presencia de microorganismos, como son el tracto gastrointestinal, la piel, la cavidad oral, tracto respiratorio, tracto urogenital. Pero sin embargo, del que más se sabe, del que más se conoce, es del tracto gastrointestinal, que es el que más se ha estudiado, ¿cierto? Si nosotros analizamos la composición de la microbiota de todo esto compartimiento es totalmente distinta. Por lo tanto, no podemos asumir que la microbiota gastrointestinal es como la que gobierna todo nuestro sistema, sino que son compartimentos totalmente distintos. Claramente hay microorganismos que se comparten en uno u otro compartimiento, pero básicamente son totalmente distintos. Si nosotros hacemos un análisis de composición, de acuerdo a composición filogenética de los microorganismos, podemos, por ejemplo, la microbiota oral tiene una composición totalmente distinta a la composición de la microbiota, por ejemplo, nasal o de la microbiota de la piel.
la microbiota gastrointestinal tiene, si uno analiza, totalmente distinta, por lo tanto, la composición de cada uno de estos compartimientos es distinta. La microbiota tiene varias características, lo cual que nos va a permitir, va a participar en muchos procesos biológicos que nos permiten un poco, nos facilitan las cosas con respecto a muchos, como le mencionaba, procesos biológicos. Y esta depende de múltiples factores, como son los factores genéticos, exposición a otros microorganismos que muchas veces estamos expuestos durante el largo de nuestra vida a distintos microorganismos, y todo eso también va a contribuir a determinar la composición de nuestra propia microbiota. Uno de los factores más importantes que determinan esta composición es la dieta. Sin duda, lo que nosotros comemos va a tener un resultado muy importante en cómo se va a componer la microbiota. Depende mucho de la cantidad de fibra que comamos, de otros alimentos procesados. Por lo tanto, es muy importante lo que comemos. O sea, claramente es uno de los factores que determina y que nosotros podemos modificar drásticamente es a través de la dieta. También los componentes, las componentes farmacéuticos que consumimos. No todos consumimos medicamentos, pero hay personas que por distintas razones, por enfermedades crónicas u otras patologías, vamos a tener que estar constantemente consumiendo medicamentos, y esos medicamentos también van a tener un impacto en la microbiota. Y también últimamente se ha descrito un factor muy importante, que es dónde vivimos, el lugar, como el lugar geográfico donde estamos, habitualmente donde vivimos, va a depender mucho de las condiciones ambientales, temperatura, altura, por lo tanto, la cantidad de contaminación. Por lo tanto, son múltiples factores que pueden estar determinando y jugando un rol muy importante en determinar la composición de la microbiota. Si nosotros tomamos una población en general, la composición de cada uno de los individuos es totalmente distinta, por lo tanto tenemos una alta variabilidad en la microbiota, y también eso hace un poco más complejo estudiar la microbiota, porque lo que es normal para uno, para otras personas no, y no necesariamente eso va a ser significado, se va a traducir en un proceso patológico. Por lo tanto, tenemos que tener un concepto muy importante, que es la variabilidad que hay en la microbiota de los diversos individuos que componen una población. Como les mencionaba, cada vez hay más evidencia que demuestra que la microbiota no es un simple pasajero, no es un componente que está ahí, que básicamente muchas veces se asocia a patología, ¿no? Porque no son microorganismos. Cuando uno estudia la microbiota, el concepto de microbiota básicamente está asociado a microorganismos comensales que viven con nosotros y nos producen más que nada beneficios, más que efectos adversos. Pero sin embargo, muchas veces nos vemos enfrentados a que hay alteraciones en la composición de esta microbiota, y esta alteración en la microbiota se ha relacionado a muchos procesos patológicos, como son enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias como asma, alergia, y también últimamente se ha descrito una gran presencia y participación de la microbiota en las alteraciones de enfermedades neurodegenerativas, y no solamente en enfermedades neurodegenerativas, sino que también alteraciones de la conducta en las personas. Por lo tanto, la microbiota jugaría un rol muy importante en muchos procesos, en donde la presencia, ausencia o variación de esta microbiota es lo que gatillaría el desarrollo muchas veces, o contribuiría al desarrollo de una enfermedad. Y por supuesto, que es foco un poco de esta presentación, que es tiene un rol muy importante en el desarrollo del cáncer, por supuesto. Y esto se los pongo, esta imagen que está acá, se las pongo solamente para, hace un par de semanas atrás salió en la revista The Guardian, donde describían un reportaje muy bonito, y hago la invitación, si quieren, un poco a revisarlo, porque es muy importante cómo la importancia que se le está dando a la microbiota cada vez en la comunidad en general, y más aceptado, que tiene una importancia clave para el desarrollo de distintas patologías. Y también, que es muy importante, y también que es foco de esta presentación, es la importancia que tiene la microbiota en dar forma a lo que se llama al sistema inmune. Su interacción con el sistema inmune es muy importante, y sería clave para la mantención de esta microbiota, sería clave para mantener un sistema inmune saludable, que también nos facilitaría un poco defendernos frente a agentes patógenos, y también defendernos frente al desarrollo de otras patologías que tienen un componente inmune importante. Por lo tanto, esto solamente se lo dejo como, si están interesados un poco en saber, es clave, porque cada vez a nivel social hay más antecedentes que indican la importancia que puede tener la microbiota.
como les mencioné, la interacción entre la microbiota y el sistema inmune es muy importante, por lo tanto, ¿por qué es importante? Porque la microbiota está constantemente entrenando el sistema inmune. Hay un entrenamiento basal que está constantemente mostrándole antígeno al sistema inmune a través tanto de componentes del sistema inmune inapto como adaptativo. Hay un entrenamiento constante en donde las células dendríticas, macrófagos están sensando microbios y le están enseñando al sistema inmune que son potencialmente agentes comensales, algunos son más patógenos. Cuando hay variaciones en la abundancia de estos microorganismos, pueden estar pueden estar diciéndole al sistema inmune: prepárate, potencialmente puede ser un agente patógeno, atácalo o no, pero hay una constante regulación del sistema inmune, por lo tanto es muy importante mantener una microbiota en equilibrio. Y un proceso muy importante también es un fenómeno que se llama la tolerancia. Participa mucho en lo que es la tolerancia inmunológica, es decir, enseñarle al sistema inmune que no ataque a estas bacterias comensales, que son comensales, por eso siempre están en un constante juego, en un equilibrio en donde el sistema inmune aprenda a reconocer y no atacar a estos microorganismos que más que nada nos producen un proceso beneficioso para nuestra salud. En el contexto un poco de lo que pasa con cáncer, en los últimos años se ha hecho una gran inversión desde todos los puntos de vista y que ha sido muy valiosa. Se ha obtenido gran información con respecto a cuáles son las características de los tumores y de los pacientes que tienen cáncer. Se ha hecho una caracterización muy detallada en cuanto a la composición de mutaciones, principalmente cuáles son las principales mutaciones que afectan a los distintos tumores, cuáles son las principales alteraciones tanto a nivel genético como no genético, a nivel de expresión de genes, a nivel de metilación de genes. Hay toda una amplia gama de descripción de lo que estaría sucediendo en un proceso tumorogénico. Por lo tanto, esta información es muy importante para caracterizar los tumores desde un punto de vista molecular y poder también, ha sido muy importante no solamente para la caracterización, sino también para poder definir cuáles pueden ser potencialmente targets terapéuticos para posteriormente identificar estos pacientes que tienen estas mutaciones o estos targets terapéuticos alterados para poder darle una oportunidad terapéutica y tratar a estos pacientes con cáncer. Es así como se ha logrado definir algunos biomarcadores que pueden ser claves para la identificación de estos pacientes y potencialmente ofrecerle una oportunidad terapéutica. Y en la actualidad existen, si bien la inversión ha sido gigantesca en la caracterización, los recursos que se han invertido no se han traducido significativamente en una cantidad equivalente de targets terapéuticos, pero sí en la actualidad existen muchos targets terapéuticos que están disponibles que provienen un poco de la información obtenida de los pacientes con cáncer para poder un poco definir cuáles son potencialmente los potenciales targets que podemos atacar en esta enfermedad que es catastrófica, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de que está esta información, nosotros podemos identificar a los pacientes con cáncer, podemos decirle: ok, tal paciente tiene tal alteración genómica que podemos potencialmente tratar a un paciente con cáncer. Nos vemos enfrentados a diario, las personas son las que trabajamos en este tema o los médicos que están tratando a los pacientes con cáncer, nos vemos a diario enfrentados con un problema que es grave, que es la resistencia. Siempre uno de los problemas uno de los como desafío más importante es un poco revertir este fenómeno de resistencia, que hay tanto resistencia endógena o resistencia inducida en los pacientes con cáncer. Por lo tanto, es un problema a diario que nos vemos enfrentados para poder, que tenemos que atacar desde distintos puntos de vista, tratar de entender por qué se genera ese fenómeno de resistencia, por qué si tenemos las características genéticas de un tumor, tenemos potencialmente targets terapéuticos para poder atacar el tumor. Los tumores se defienden y tratan de siempre escapar de todos los sistemas de ataque y finalmente establecerse y seguir creciendo. Por lo tanto, es uno de los problemas más graves que ha surgido, que surge a diario cuando tratamos o nos vemos enfrentados a esta enfermedad. Para un poco de escapar a estos mecanismos de resistencia, salir un poco y tratar de definir qué otras estrategias podemos usar para bypassear estos sistemas de resistencia que generan tumores, ha surgido en los últimos años, también en los últimos 10 años, con gran explosión el uso de la inmunoterapia. Pero la inmunoterapia, a diferencia de los targets terapéuticos, es un poco más generalizado, lo podemos usar en distintos grupos, en un grupo más amplio de pacientes, porque básicamente no usamos las características del tumor, sino que usamos el sistema inmune como sistema de ataque, además un sistema endógeno que nosotros tenemos. Básicamente consiste en estimular el sistema inmune
o bloquear moléculas que pueden estar encargadas de suprimir al sistema inmune. Y en ese contexto, en los últimos años, una de las moléculas más importantes que ha surgido, que pertenece a un grupo importante de otras moléculas que son los denominados inmunocheckpoint, en donde uno de sus representantes más explotados en los últimos años es el eje PD1-PDL1, el cual al unirse PDL1, que es el ligando que está en la célula tumoral, al unirse a PDL1, que es el receptor que está en los linfocitos T, produce una señal de alergia en el linfocito T, inhibiéndolo y bloqueando que la respuesta que el linfocito T pueda responder frente a la célula tumoral. Y en este caso se usan anticuerpos que bloquean la unión de estos receptor ligando, y el bloqueo de esta unión ha sido muy útil porque ha beneficiado a muchos pacientes. Se ha logrado grandes mejoras en algunos de estos pacientes que tienen cáncer en distintos tipos de tumores. Las tasas de respuesta han sido variadas, pero se ha logrado una respuesta muy positiva en el tratamiento de estos pacientes, y cada vez hay más antecedentes que indicarían que otros inmunoreceptores con su ligando podrían cumplir una función muy importante. Dentro de este surge también el CTLA4, que son otras moléculas que se han usado ampliamente y que han sido muy útiles para escapar un poco a estos mecanismos de resistencia que son generados endógenamente el tumor. Por lo tanto, la presencia de PDL1 en estos pacientes, lo cual sugeriría se usa como biomarcador, lo cual sugeriría el uso de esta terapia en los pacientes que tienen algunos tipos de tumores, en donde los más destacados son el cáncer melanoma, cáncer de pulmón, cáncer renal, en donde el uso ha sido muy importante en este grupo de pacientes. Sin embargo, una vez más nos vemos enfrentados a los mecanismos de resistencia. A pesar de que el sistema inmune reconoce y es capaz de atacar a la célula tumoral, y si nosotros bloqueamos, lo estimulamos, hay respuesta, el sistema inmune se vuelve insensible y deja de atacar a la célula por mecanismos de resistencia inducidos por la célula tumoral, y tanto fenómenos endógenos como espontáneos se generaría esta resistencia. Por lo tanto, nos vamos quedando con menos alternativas y herramientas para poder un poco atacar a la célula tumoral. Por lo tanto, siempre existe la necesidad de encontrar nuevos target o nuevos approach que nos permitan atacar a la célula tumoral. Y en ese contexto surge un poco el rol que podría estar jugando la microbiota, cómo podemos usar la información de la microbiota o qué rol estaría jugando la microbiota con respecto al tratamiento de este mecanismo de resistencia que se generan específicamente con el tratamiento de inmunoterapia. En este caso, cuando nosotros tenemos un paciente, si nosotros tomamos muestra de un paciente que inicialmente presenta expresión de PDL1, que es un biomarcador que nos va a poco predeterminar el tratamiento de un paciente, si nosotros lo tratamos y tomamos muestras de deposiciones de estos pacientes, nosotros al final del tratamiento vamos a tener una respuesta que la podemos evaluar, responde o no responde. Desafortunadamente, como yo lo mencioné, hay pacientes que van a responder y pacientes que no van a responder. Y en ese contexto podemos clasificar a los pacientes en respondedores y no respondedores. Y los clasificamos como respondedores o no respondedores porque es una forma de estratificar a los pacientes, que son todos pacientes que tenían el potencial de responder a la terapia porque expresaban el receptor PDL1, por lo tanto tenían ese potencial, pero hay un grupo importante de pacientes que corresponde aproximadamente al 60% de los pacientes que no responden a la inmunoterapia. Entonces la pregunta era, ¿por qué no responden a la inmunoterapia? ¿Qué roles podría estar jugando otros factores del hospedero, en este caso del paciente, para impedir un poco la respuesta? Y en ese surge un poco la composición de la microbiota, en donde se evaluó que los pacientes que respondían versus los que no respondían, si nosotros evaluamos la diversidad, que es el conjunto de microorganismos distintos que tiene cada grupo de pacientes, era totalmente distinto. Los respondedores tenían una mayor diversidad bacteriana versus los no respondedores, que tenían una menor diversidad bacteriana. Ahora, si vamos un poco más en detalle, podemos definir la composición específica de algunos microorganismos que están presentes en la microbiota gastrointestinal de estos pacientes es totalmente distinta. Los que responden y no responden tienen una microbiota totalmente distinta. Por lo tanto, esta información es muy útil para definir qué pacientes van a responder o no van a responder en este caso a la inmunoterapia, y fue muy útil para identificar eso. Adicionalmente, si nosotros llevamos esta información, la llevamos al laboratorio, lo llevamos a modelos preclínicos como es el uso de ratones, si nosotros tomamos deposiciones de pacientes, tanto que responden y no respondedores, y transferimos estas deposiciones a ratones que tienen un tumor de características muy similares en humanos, un melanoma, nosotros posteriormente evaluamos la respuesta inmune de estos ratones, observamos que
este ratón se transforma en un no respondedor y su respuesta inmune es muy pobre. A la diferencia del ratón que fue transferido con las deposiciones de un paciente que fue respondedor, nosotros somos capaces de transferir esta información que está contenida en las deposiciones y transformamos un ratón en un ratón respondedor a la inmunoterapia. Por lo tanto, esto nos deja dos señales muy importantes, que la información contenida acá en las deposiciones la podemos transferir, en este caso de un humano a un ratón, que es como un modelo preclínico, lo podemos transferir el fenotipo de respondedor o no respondedor, y además no solamente vamos a transferir la información, sino que estamos modulando con esta modificación de la microbiota, estamos modulando el sistema inmune, que es muy importante para la respuesta a la inmunoterapia. Por lo tanto, estamos obteniendo dos objetivos, que es la regulación de la capacidad de responder o no responder, y estamos modulando la respuesta inmune, en este caso de los hospederos, a responder a determinada inmunoterapia. Por lo tanto, estos fueron los primeros trabajos que nos dieron luces de que la microbiota era muy importante para definir la capacidad de responder o no a la inmunoterapia, y estos básicamente se hicieron en tumores que tienen una alta capacidad inmunogénica, que son llamados desde el punto de vista inmune como hot inmunológicamente, que tienen una gran cantidad de mutaciones y una gran cantidad de neoantígenos. Sin embargo, hay tumores que son menos inmunogénicos, que son llamados fríos inmunológicamente, que no tienen esa capacidad, tienen baja número de mutaciones, su capacidad de estimular el sistema inmune es más baja. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer cuando estamos frente a esos pacientes? Como es el caso, en este caso, cáncer particular de cáncer de páncreas, en donde es uno de los tumores más agresivos que existen. No hay, las alternativas de tratamiento son muy escasas. No tenemos mayores estrategias terapéuticas para tratar a estos pacientes más que la cirugía cuando es posible, cuando están en un estadio temprano. La cirugía es lo más efectivo que existe y no hay alternativas terapéuticas, por lo tanto es muy complejo tratar a este tipo de pacientes. Entonces, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo los tratamos a este tipo de pacientes? Afortunadamente, digo afortunadamente porque es un pequeño grupo de estos pacientes, que aproximadamente el 10%, entre el 9 y el 10%, que sobreviven más de 5 años. Piensen que la agresividad de este tumor aproximadamente mata al 91%, 90% de los pacientes antes de los 2 años. Por lo tanto, este grupo de pacientes que tiene estas características particulares, que sobreviven por más de 5 años, nosotros pensamos, deben tener características distintas, deben tener algo que lo hace sobrevivir. ¿Qué es ese algo que lo hace sobrevivir? Era la gran pregunta que nosotros teníamos y fue el grupo en el cual nos concentramos. Para lo cual tomamos este grupo de pacientes, que eran los que sobrevivían por más de 5 años, o sea, claramente tomamos los dos grupos, tanto los sobrevivientes como los no sobrevivientes, los que sobrevivían por más de 5 años y los que no sobrevivían por más de 5 años. Estos dos grupos de pacientes, tanto sobrevivientes como no sobrevivientes, tienen básicamente la caracterización genética de estos tumores básicamente la misma, tienen el mismo número de mutaciones, las mismas genes mutados, no hay grandes diferencias a nivel genómico. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la diferencia de estos pacientes? No se sabe. Lo que sí se sabía que en un estudio se describió que estos pacientes que sobrevivían por más de 5 años tenían una gran abundancia, tenían una mayor abundancia de infiltrado inflamatorio, tenían mayor linfocitos TCD8, y estos linfocitos TCD8 a su vez expresaban mayor cantidad de gran enzima. Pero esto, adicionalmente, se describió que los TCR de estos linfocitos T tenían una reactividad cruzada con antígenos microbianos. Este trabajo, afortunadamente para nosotros, solamente se creó la descripción que los TCR de estos linfocitos reconocían antígenos microbianos. Nosotros preguntamos por qué estos linfocitos que están presentes en el tumor, están ahí infiltrando el tumor, tienen reactividad cruzada con antígenos microbianos. Esa era la gran pregunta. Por lo tanto, el siguiente paso era: ¿es posible que las bacterias presentes en el tumor estén haciendo que estos linfocitos T estén migrando hacia el tumor y estén activándose en mayor cantidad? Entonces esa fue la gran pregunta que quisimos responder, para lo cual tomamos dos cortes de pacientes que provenían de dos instituciones grandes, que son el MD Anderson y Johns Hopkins, porque son pacientes escasos, estos pacientes que sobreviven por más de 5 años. Entonces, para agrandar el número, logramos conseguir muestras de dos instituciones importantes, y la sobrevida de estos pacientes era claramente distinta. Algunos que sobrevivían por más de 5 años, incluso algunos llegan a sobrevivir, por la media de sobrevivir a más de 10 años, y de los que no sobrevivían era aproximadamente 1,6 años, como yo lo mencionaba. O sea, estos pacientes mueren rápidamente, desafortunadamente mueren rápidamente una vez que son diagnosticados.
Y tomamos estos grupos pacientes, dos grupos, y sometimos, no teníamos más alternativas que usar, a diferencia de lo que pasaba con melanoma, pulmón o riñón, que teníamos respondedor y no respondedor y podíamos usar la deposición de estos pacientes, nosotros no teníamos alternativa. Por lo tanto, el único material que teníamos disponible era el tumor de los pacientes, sometimos a secuenciación estos tumores pacientes mediante secuenciación del 16S del genoma bacteriano para identificar si es que habían microorganismos, bacterias presentes en el tumor de estos pacientes. Y afortunadamente para nosotros encontramos una gran cantidad de bacterias tanto en ambas cortes de pacientes de MD Anderson y Johns Hopkins, una alta cantidad de bacterias presentes en el tumor. Por lo tanto, este fue uno de los primeros antecedentes que nos dijeron, wow, hay bacterias acá presentes, hay bacterias en el tumor que podrían estar jugando un rol muy importante en determinar tal vez esta capacidad de vivir por más de 5 años, ¿no? Adicionalmente nosotros hicimos otras metodologías para confirmar la presencia de bacterias, medimos por Fitch la presencia mediante 16S, la presencia de la bacteria y encontramos una gran cantidad de marcas de 16S, también medimos el EPS en los tumores y encontramos presencia de bacterias en los tumores, por lo tanto cada vez eran más antecedentes que nos indicaban que lo que estábamos observando no era un artefacto, sino que era real, habían bacterias presentes en el tumor y posteriormente quisimos ir un poco más a fondo para tratar de definir cuál era el rol de estas bacterias que están en el tumor. Cuando nosotros identificamos, definimos la diversidad bacteriana, nosotros identificamos que los pacientes que sobrevivían que tenían una larga sobrevida tenían una mayor diversidad bacteriana versus los que sobrevivían por poco tiempo. Eso también era un factor muy importante porque esto nos permitió definir que no solamente había bacterias, sino que había una mayor diversidad bacteriana en ambas cortes, en MD Anderson como Johns Hopkins. Ahora, si nosotros tomamos este valor de diversidad y nosotros lo graficamos solamente usando clasificando a los pacientes de acuerdo a la diversidad, podíamos estratificar a los pacientes de acuerdo a la diversidad en sobrevivientes y no sobrevivientes. O sea, aquellos que tenían una mayor diversidad claramente tenían una mayor sobrevivencia versus los que tenían una baja diversidad tenían una menor sobrevivencia. Lo cual era muy importante como un factor predictivo que nos iba a poder determinar tal vez la capacidad de sobrevivir o no por un determinado tiempo. Adicionalmente también hicimos básicamente ensayos muy similares en donde fuimos a estudiar más en detalle la composición específica del microorganismo y encontramos que había una composición totalmente distinta entre los que sobrevivían y no sobrevivían a la terapia, por lo tanto era muy importante, fue muy importante definir esto y tener esa definición de composición totalmente distinta entre ambos grupos de pacientes y que habían microorganismos que estaban presentes en uno y ausentes en otro, que lo cual también nos fue dando luces cada vez más detalladas de la información que nosotros estábamos teniendo. Posteriormente, si nosotros tratamos de ver cuáles eran los elementos más enriquecidos en los pacientes que sobrevivían versus los que sobrevivían por poco tiempo, identificamos 3 géneros que eran muy importantes, que estaban presentes en forma muy abundante, con mucha en los pacientes que sobrevivían. Y si nosotros tomamos la información presencia o ausencia de estos microorganismos y lo graficábamos nuevamente con sobrevida, también se asociaba claramente a una mayor capacidad de sobrevida, y lo cual nos permitió ir cada vez acercándonos un poco a lo que nosotros estábamos buscando, y encontramos que la frecuencia o abundancia de estas bacterias nos podía ayudar a predecir la capacidad de sobrevivir o no de un paciente. Pero ahora, ¿qué pasaba también con el sistema inmune? Cuando nosotros fuimos a evaluar el sistema inmune de estos mismos tumores que nosotros habíamos hablado, encontramos que los pacientes sobrevivientes, al igual que en el trabajo se había descrito anteriormente, tenían una mayor cantidad de linfocitos TCD3, mayor expresión de CD8 y una mayor también expresión de gran enzima B, lo cual se grafica, lo cual nos permitía claramente definir a los pacientes también, no solamente por la composición bacteriana, sino que tenían una mayor activación del sistema inmune, lo cual podría explicar tal vez la mayor sobrevida de estos pacientes. Posteriormente, si nosotros correlacionábamos estos datos de número de células CD8 con presencia o con sobrevida, nosotros encontramos que los pacientes que tenían una mayor infiltrado inflamatorio de células CD8 tenían una mayor sobrevida, lo cual era un poco lo que estábamos buscando: mayor sobrevida, mayor expresión de moléculas CD8. Si nosotros graficamos por la diversidad, ahora tomamos la diversidad bacteriana microbiana y la correlacionamos con la presencia de gran enzima CD8, también había una mayor diversidad y mayor expresión a mayor diversidad había mayor cantidad de células CD8 y mayor expresión de activación, mayor gran enzima en estos linfocitos TC8, lo cual nos podría estar sugiriendo que estas bacterias no estaban ahí solamente por estar, sino que estaban ejerciendo un rol muy importante. Ahora, si tomamos estos 3 componentes que yo les mencioné anteriormente, géneros bacterianos, también había una correlación muy
directa entre el número de células CD8 y la presencia de estos tres microorganismos que nosotros estábamos buscando. Pero nosotros ahora, la siguiente pregunta era todo esto está muy interesante, teníamos muchos datos con respecto a la caracterización de la microbiota que estaba presente en el tumor, pero ahora cómo podemos usar esa información que estábamos obteniendo de los pacientes, cómo podemos llevarla un poco al papel, llevarlo a un estudio preclínico que nos permita un poco definir si nosotros podríamos o no manipular o modificar la microbiota. Por lo tanto, lo que hicimos fue tomar deposiciones. Una de las primeras aproximaciones fue tomar deposiciones de tejido fresco de pacientes recientemente diagnosticados, que lo más probable eran pacientes que tenían este fenotipo de pobre sobrevivencia, que iban a sobrevivir poco. Básicamente elegimos este grupo de pacientes para tratar de identificar cuáles eran las características de los pacientes, pero no teníamos la capacidad de poder definir si iban a sobrevivir o no, pero sí podríamos definir de acuerdo a las características clínicas si estos pacientes iban a tener un fenotipo más agresivo o no. Nosotros tomamos deposiciones de estos pacientes, tomamos tejido normal adyacente y tejido tumoral de estos pacientes. Y nosotros detectamos que aproximadamente un 25% de la microbiota que estaba presente en el tumor también estaba presente en las deposiciones, lo cual nos permitió definir que la microbiota que estaba acá presente en el tumor estaba en el tracto gastrointestinal. Por lo tanto, esto nos permitió también definir que había una translocación bacteriana. Cuando hay presencia de un tumor, hay un proceso inflamatorio, hay una pérdida de permeabilidad epitelial, endotelial y del tejido en general, que hace que probablemente las bacterias se trasloquen desde el intestino al tumor, y lo cual podría estar produciendo esta translocación bacteriana y esta mayor o menor infiltración con células inmunes. Por lo tanto, era muy importante definir este paso previo a seguir con los siguientes experimentos. Esto nos permitió identificar que había presencia de bacterias en el tumor, que las bacterias que están en el tumor eran totalmente distintas al tejido normal, y que las bacterias que estaban ahí provenían de las deposiciones. Por lo tanto, si nosotros estábamos teniendo bacterias en el tumor que provenían de las deposiciones, la segunda pregunta era: ¿podemos modificar la microbiota usando deposiciones humanas? Para lo cual tomamos estos mismos pacientes que tenían cáncer de páncreas, que tenían un fenotipo agresivo, y hicimos transferencia de deposiciones de ratones que posteriormente lo inoculamos con también células pancreáticas de ratón. Estos eran ratones Walter, con los cuales lo inyectamos con un ratón singénico, le inyectamos células tumorales en su páncreas, y estos ratones desarrollaron un tumor pancreático y posteriormente previamente fueron transferidos con deposiciones. Cuando hicimos estos experimentos, la pregunta era básicamente si podíamos o no modificar la microbiota y modular el sistema inmune con esta transferencia de deposiciones. Si nosotros observamos las deposiciones del donante acá, que se representan en color verde y morado, y estas son las deposiciones del ratón, nosotros tomamos la deposición del ratón previo a la transferencia de deposición, era totalmente distinto, pero posterior a la transferencia de material fecal observamos que aproximadamente un 40% de las deposiciones que estaban en el tracto gastrointestinal del ratón provenían del donante humano. Por lo tanto, estábamos modificando nosotros las deposiciones la microbiota del ratón, la estábamos modificando, la estábamos restableciendo con deposición humana. Pero lo más importante fue ir al tumor. Cuando fuimos al tumor, observamos que aproximadamente, cuando tomamos el tumor de estos ratones que habían sido transferidos con deposiciones humanas, aproximadamente un 5% de estas deposiciones de esta microbiota provenía del donante humano. Por lo tanto, nosotros no solamente observamos que estábamos modificando la microbiota gastrointestinal, sino que también estábamos siendo capaces de modificar la microbiota tumoral, que era lo más importante y lo más relevante que nos llevó a tener resultados muy relevantes en este estudio. Si nosotros estudiamos la composición de la microbiota previo y post transferencia fecal, había una composición totalmente distinta de estos animales. Por lo tanto, teníamos que seguir con el siguiente paso, que fue tomar deposiciones, hacer el mismo approach experimental, pero tomando deposiciones de un paciente de estos pacientes que tenían poca sobrevivencia, de un paciente sobreviviente que sobrevivía por más de 5 años, y de un control normal. Hicimos los mismos experimentos y observamos qué pasaba con el crecimiento tumoral. Los ratones que habían sido transferidos con las deposiciones de los pacientes que sobrevivían por poco tiempo desarrollaban un tumor más grande versus los ratones que
recibieron deposiciones de un paciente sobreviviente que su tumor era mucho más pequeño, crecía mucho más lento y había un crecimiento intermedio cuando nosotros observamos los ratones que habían recibido deposiciones de un paciente de un control normal. Por lo tanto, lo cual era un poco esperable porque potencialmente estos controles normales tenían un fenotipo intermedio entre los sobrevivientes y los que no sobrevivían. Por lo tanto, fue muy interesante, pero había diferencias significativas. Lo más importante acá es que cuando nosotros transferíamos deposiciones de un sobreviviente, estábamos transfiriendo la información que estaba contenida en los sobrevivientes, la información de su microbiota, y este tumor se crecía de una manera más pequeña versus un tumor de un ratón que había sido trasplantado con deposiciones de un paciente que sobrevivía por poco tiempo. Ahora, si nosotros ahí depletamos de las bacterias en las últimas 2 semanas de tratamiento de estos mismos ratones que habían crecido más pequeños, nosotros tratamos con antibióticos las últimas 2 semanas, el fenotipo que nosotros protector que estábamos observando de las bacterias que estamos transfiriendo se perdía. Por lo tanto, acá nosotros también definimos que lo importante acá eran las bacterias. Si nosotros depletamos esas bacterias que estábamos transfiriendo, el fenómeno se perdía y el tumor volvía a crecer. Por lo tanto, las bacterias que nosotros estábamos transfiriendo estaban ejerciendo un fenómeno protector en el tumor. Si las eliminamos, se crecían. Por lo tanto, el siguiente paso era qué pasaba con el sistema inmune. Al igual que lo que hicimos en humanos, tomamos los tumores de estos ratones e hicimos análisis del infiltrado inflamatorio de estos tumores y observamos que los ratones que recibían deposiciones de un paciente sobreviviente tenía una mayor cantidad de infiltrado inflamatorio, mayor cantidad de C8, mayor secreción de interferón gamma, lo que se refiere como mayor activación, tenía menor infiltrado de células T, CD4-FOXP3, que son células T reguladores que suprimen el sistema inmune, y tenían una mayor infiltración por células amiloides, que también son células de un fenotipo supresor. Y había una mayor activación y secreción de citoquinas como son interferón gamma e interleuquina 2, lo cual nos indicaría que había una mayor activación. Por lo tanto, nosotros cuando estábamos transfiriendo posiciones estábamos modificando el crecimiento tumoral y estábamos manipulando el sistema inmune, estábamos modificando el sistema inmune de estos ratones. Por lo tanto, al igual que lo que se observó anteriormente, nosotros éramos capaces de modificar la microbiota y estábamos siendo capaces de modificar no solamente el sistema inmune a nivel sistémico, sino que estábamos modificando el sistema inmune a nivel local, en el tumor mismo, en el sitio donde se necesita que esté el sistema inmune. Por lo tanto, podemos definir que cuando hacíamos transferencia de deposiciones de un paciente sobreviviente, teníamos un fenotipo de inmunoactivación versus un fenotipo de inmunosupresión cuando transferíamos deposiciones de un paciente que sobrevivía por poco tiempo. Ahora, si nosotros depletamos, como las células CD8 eran las más importantes, que más aumentaron, nosotros si depletamos estas células CD8, nosotros observamos el mismo fenotipo cuando usamos antibióticos, que la depresión de células CD8 en las últimas 2 semanas de tratamiento también se perdía el fenotipo, el tumor volvía a crecer. Por lo tanto, la activación del sistema inmune y la activación y aumento de células CD8 era muy importante en la protección que nosotros estábamos observando, en donde las bacterias claramente están jugando un rol muy importante en la composición bacteriana que tienen estos ratones y estos pacientes. Era muy importante inducir el reclutamiento de células CD8 y activación de estas células, y si las depletamos el fenotipo se perdía. Por lo tanto, como para concluir, podemos definir que el microbiota, la diversidad de la microbiota era un factor muy importante que nos permitiría un poco predecir la capacidad de sobrevivir o no de un paciente. Fue muy relevante. La presencia o abundancia de estos 3 géneros que yo les mencioné, que nosotros encontramos que estaban más representados en los sobrevivientes, también puede ser un factor muy importante para predecir o no la sobrevivencia de estos pacientes, y que la composición de la microbiota tumoral era muy importante para definir un poco esta interacción, esta conversación cruzada que existe entre la microbiota y el sistema inmune, para lo cual la activación tanto de células CD8 y no solamente la activación, sino que el reclutamiento de mayor cantidad de células CD8 era muy importante para poder definir un poco, para obtener los resultados que nosotros esperamos. Por lo tanto, la interacción entre estos dos componentes, microbiota y sistema inmune, es muy importante para la respuesta antitumoral, y definir claramente que la transferencia de material fecal claramente es una oportunidad terapéutica muy importante y nos podría ser muy útil no solamente en pacientes con cáncer de páncreas, sino que también en otro tipo de pacientes, en otros tumores, lo cual puede ser muy relevante y fácil. No creo decir fácil, pero es menos riesgoso y puede tener una utilidad en este tipo de pacientes y en otros pacientes. Solamente para terminar un poco, quisiera mencionar lo que estoy haciendo ahora. Estoy tratando de
de hacer, usando la misma aproximación experimental, definir un poco cuál es la composición de la microbiota de cáncer de paciente con cáncer de pulmón, tanto usando modelos preclínicos como clínicos, humano y ratón, un poco poder definir la composición de la microbiota, el rol que podría estar jugando la microbiota en un tumor que para mí es muy importante y es muy heterogéneo, el pulmón desarrolla distintos tipos de tumores con distintos tipos de mutaciones, distinta localización geográfica dentro del pulmón. ¿Y por qué pulmón? Porque el pulmón, si bien no es el más frecuente que ataca a la población, pero es uno de los que más mata, tanto en Chile como en el mundo, es la primera causa, es el cáncer que más mata gente. Por lo tanto, tiene una relevancia muy importante poder definir y buscar una aproximación tal vez terapéutica para definir cuál es la composición de la microbiota y qué rol podría jugar y si podemos usar esta composición, esta información que estamos teniendo en este tipo de tumor, poder usarla de manera terapéutica para tratar a los pacientes con cáncer. Bueno, y para terminar, básicamente agradecer bueno, a la institución, la Universidad Mayor, el MD Anderson, que fue el lugar que me acogió, donde sigo trabajando, colaborando más que nada activamente. Hay muchas cosas que están ahí circulando que espero tengan mucho éxito en el corto plazo. Baylor, que es el lugar, la Universidad de Baylor, que es el lugar donde me ayudan con toda la parte de secuenciación. Y también agradecer a Jero, que pertenezco el año pasado este año en realidad me integré al grupo de Gerociencia, que también es muy importante, también estamos haciendo cosas relevantes y espero poder también en algún futuro poder presentar. Y los colaboradores que son muy importantes, tanto en mi laboratorio, que somos un laboratorio pequeño, que estamos en búsqueda constante de expansión, así que dejo un poco la invitación si hay alguien interesado, que quiera, estudiantes principalmente o colaboradores que quieran estudiar este tema, dejo mi email y contacto si quieren, feliz de poder participar y contribuir a la formación de estudiantes tanto de pre y posgrado. Así que muchas gracias por la invitación y espero les haya gustado. Y cualquier pregunta, Rosana, espero ser Ya, claro para poder responder. por favor, realmente felicitaciones, no solamente desde mí llegan las felicitaciones, sino desde varias personas que están en el Facebook entregando las felicitaciones por tu trabajo, realmente un bellísimo trabajo. Una de ellas te la leo así, te voy a leer varias y de paso también varias preguntas. Felicitaciones por el tremendo trabajo, tema innovador y con diversas herramientas de estudio. Entre los factores que afectan la microbiota, mencionaste claramente la dieta como uno de los principales, pero ¿qué otros factores influenciarían o alterarían nuestra microbiota? Bueno, como lo mencioné en la presentación, hay varios factores. Uno de ellos es el factor genético, que es muy importante. Siempre se asume que somos muy distintos en la composición de microbiota, por lo tanto la microbiota, la composición genética puede ser muy importante en determinar esta microbiota. El uso de medicamentos también es muy importante. Uno de los más importantes es el uso de antibióticos, sobre todo en etapas tempranas de nuestra vida, cuando usamos antibióticos en forma tal vez descontrolada, puede ser uno de los factores. Los antibióticos es una bomba atómica contra la microbiota. Por lo tanto, si nosotros depletamos, uno piensa inocentemente, no sé, yo recuerdo cuando era niño, mucha gente se resfriaba y tomaba antibióticos porque los vendían así, hasta en los negocios de la esquina vendían antibióticos. Por lo tanto, es una de las principales bombas que uno puede contribuir a la eliminación de los microorganismos y yo diría que esos son los principales factores. Por supuesto, el uso de medicamentos de distinto tipo también se ha determinado que interfieren drásticamente con la composición de la microbiota. Los hábitos de vida, la alimentación que tenemos es muy importante, como, bueno, que eso es parte de la dieta, pero básicamente son esos los factores que más contribuyen a variar y determinar un poco la composición. Y Yo hay me un sumo montón a de otros. esta, Sí, yo me sumo a disculpa. esta pregunta, sí, yo me sumo a esta pregunta. Si tú cambias la alimentación, obviamente tu microbiota va a cambiar, ¿Mm? pero ¿qué sucede con las que habían? ¿Terminan desapareciendo, muriendo, se quedan? No, no, lo que pasa es que cuando uno cambia su alimentación, tú lo que haces es como darle alimento, darle una... Por ejemplo, lo que más se usa habitualmente es el consumo de fibra. La gente en general consume poca fibra. Si tú consumes más fibra, hay microorganismos que se sabe que están relacionados más. Si nosotros tenemos más alimentos de esas que consumen
más fibra, que son en general más beneficiosas, van a tener una mayor riqueza alimentaria de esas bacterias que están ahí, por lo tanto van a crecer en número y van a modificar un poco al resto. Esto es una comunidad, por lo tanto si nos modificamos una, las que están en abundancia van a disminuir, tal vez no mueran, pero sí disminuyen. Por lo tanto es muy importante un consumo de alimentos rico en fibra, vegetales, todo ese tipo de alimentos que te ayuden a sobreexplotar las que están, que son beneficiosas versus las que son un poco menos beneficiosas. Ok, ok. Te hago otra pregunta desde el chat. ¿Es posible utilizar la microbiota como un biomarcador de cáncer? ¿Qué aspectos se consideraría? Sí, es posible, de hecho, pero todavía falta mucho como para poder definir la composición de la microbiota, porque como yo le mencioné, es muy variable la microbiota entre distintos pacientes. De hecho, nosotros estamos tratando también de hacer algo muy similar, un poco poder definir si hay microorganismos que estén siempre presentes en algunos tumores. Por ejemplo, en el cáncer de colon se han identificado que es donde que el tipo de cáncer que más se ha estudiado, se han identificado que la presencia de algunos microorganismos como el Fusobacterium nucleatum ya por sí solo puede ser capaz de definir tal vez a un paciente que va a tener cáncer de colon. Lo mismo pasa, por ejemplo, lo que pasaba, que ya se sabe mucho más, que es la relación directa entre el Helicobacter pylori y el cáncer gástrico. Pero todavía estamos en pañales de poder definir si componentes específicos de la microbiota pueden ser usados como biomarcador. Más que nada lo que se sabe hasta ahora es que hay componentes de la microbiota que que pueden tener una contribución importante en la regulación del sistema inmune, pero todavía ese link entre composición y desarrollo de una patología todavía falta mucho para poder definir ese factor más directo, pero potencialmente puede ser factible. Ok, ok. Eh, Te hago otra pregunta. ¿Existe el concepto de una microbiota buena o mala? ¿Depende de la cantidad de microbios o del tipo de estos? Sí, más que de la cantidad del tipo. Nosotros, por Del eso, tipo. cuando uno habla del tipo, habla de diversidad. Si nosotros tenemos mayor diversidad, tenemos un tipo distinto de microbiota de eso. Porque es probable que tengamos mayor cantidad bacteriana, la carga, que es lo que se le llama biomasa, la biomasa bacteriana, podemos tener tal vez una mayor biomasa bacteriana, pero esa biomasa tal vez está representada por pocos microorganismos que no sean muy beneficiosos. Pero si nosotros tenemos tal vez una mayor diversidad, que es el concepto que siempre se asocia a mayor beneficio, a mayor diversidad, mayor beneficio vamos a tener en cualquier tipo de patología. Se ha visto que tanto en patologías tanto inflamatorias, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades de la conducta, la diversidad siempre es más positiva versus la cantidad. Ok. Bueno, otra de las preguntas que hacía era cómo se podría robustecer nuestra microbiota como factor protector contra el cáncer. Y un poco lo dijiste con el tema de la alimentación, de los cambios de Exacto, alimentos, aumentar fibras, alimentos de exacto, vegetales y frutas. Quiero exacto. hacerte una pregunta. Me llamó la atención en uno de tus gráficos eh, que se bloqueaban tanto los receptores de la célula tumoral como los receptores de los linfocitos. ¿Por qué se tienen que bloquear ambos y no es suficiente bloquear solamente el de la célula tumoral? No, se bloquea solamente uno, esquemáticamente Ah, está como, se usa un anticuerpo que bloquea, por ejemplo, si tú tienes PDL1, se usa un anticuerpo que bloquea PDL1. Y también hay otras estrategias que bloquean, hay distintos anticuerpos que bloquean tanto PD1 o PDL1, pero ok, es uno solo. Tú bloqueas uno y se bloquea. Solamente es como para representar que hay dos estrategias como de bloqueo de esa interacción, pero es ok, uno de los ok. dos. Te hago otra pregunta. Cuando tú, o sea, cuando recién estábamos hablando ¿Mm? de que quizás había una población de bacterias que se enriquecía versus ¿Mm? otra. Eh, ¿Qué pasa? Porque tú decías de que quizás estas bacterias que eran negativas, diríamos, cuando uno las intenta reemplazar, el cuerpo no queda con, obviamente, un recuerdo como las células que quedan, las células memoria, Exacto. con un recuerdo de que inmunológicamente están presentes, ¿no? Sí, sí, O este cambio va a cambiar también inmunológicamente todo nuestro sistema.
eso es lo que uno esperaría, o lo que uno quisiera lograr, que uno cambie el sistema en general. Y eso es una cosa también de competencia, por eso te digo, es como, no sé, ir a crecer. Cuando uno, por ejemplo, si uno quiere hacer un trasplante de posiciones, las probabilidades de éxito son altas, pero también existe la probabilidad de que no crezca nada. Es como cuando tú intentas crecer, no sé, alguna fruta en el desierto. Va a ser difícil si tú no tienes un microambiente favorable para que esas bacterias crezcan versus las otras que ya están. Entonces es una competencia que se tiene que producir y tú tienes que también tratar de favorecer el crecimiento de esas bacterias y para lo cual uno antes de hacer una transferencia de posiciones tiene que eliminar las que están, que es lo más aconsejable. Y eso, una manera de eliminarla es también mediante el uso de antibióticos, pero ahí uno está asumiendo que si uno usa antibióticos va a eliminar algo que lo va a reponer. No es que nosotros estemos eliminando antibióticos, que por ejemplo si nosotros tomamos antibióticos y después no lo reponemos, se van a perder probablemente algunas beneficiosas y van a quedar las que resisten el antibiótico. Por lo tanto es muy importante el concepto, si nosotros eliminamos, repoblemos, y una forma de repoblar es mediante la transferencia de material fecal, pero siempre es probable que queden algunas, y esas algunas, dependiendo de las condiciones, también cuando uno sugiere hacer este trasplante de posiciones, tiene que ir acompañado de una dieta saludable, digamos. Entonces, para que justamente se mantengan esas bacterias que tú estás transfiriendo y no que vuelvan a crecer las que no estaban. Bueno, y tocaste justo mi otra pregunta. Mm. ¿Cómo se hace esta transferencia fecal? Es básicamente, mira, yo lo vi, de hecho me tocó, tuve la oportunidad de verlo en forma presencial. Básicamente es muy similar a una colonoscopía, en donde Ujú. se hace como un lavado intestinal. Es como un poco, en inglés se dice disgusting hablar de esto, pero básicamente se hace un lavado intestinal y posteriormente se hace como una colonoscopia en donde se hace la transferencia de posiciones que tomar básicamente de posición humana, Sí, licuarla, diluirla y ponerla nuevamente a través de una sonda y se ponen ahí y se deja al paciente en un momento en posición acostado y claro. solamente eso. Es un procedimiento muy sencillo que tiene su grado de riesgo como todo el procedimiento, pero es básicamente es la forma más efectiva que hay mediante este transferencia a través de una sonda como lo que se hace Claro. ¿Y en la eficiencia de que eso se mantenga o que es se... Es ¿Es alta, alta? sí, Ujú. es alta y también depende un poco, como te decía, del paciente, de las condiciones propias del paciente, si es que va cómo se va a mantener, qué es lo que está consumiendo. Por ejemplo, si un paciente siempre, yo lo llevo a un paciente con cáncer, un paciente que tal vez tiene otras alteraciones, problemas de tránsito intestinal, entonces hay una serie de complicaciones que pueden ir asociadas a esta transferencia para que la transferencia se establezca y pueda ahí mantenerse por largo tiempo. Pero también está la tendencia también de hacer refuerzos cada cierto tiempo. No es, una no basta, sino que tiene que ser dos o tres para que puedas mantenerlo por más tiempo. Ok. Hay una pregunta, bueno, el estrés obviamente también me imagino que debe afectar Por brutalmente la supuesto. microbiota, Sí, de hecho, como a todo. por eso mencionaba que este eje que se llama gut-brain es como está cada vez se sabe más y surgen, o sea, yo de hecho una de los temas que más se ha explotado, el eje gut microbiome, conducta, estrés, comportamiento, adicción a droga, es lo que más se está estudiando ahora y es como súper, cada vez aparecen cosas, de hecho hace un par de días salió un paper de un grupo que sigo habitualmente que hablan de que tiene que ver con esto el envejecimiento, si transferían de posiciones de un ratón joven a un ratón viejo, no es que el ratón viejo se vaya a volver joven, sino que su cerebro, su actividad cerebral, su conducta es más de un ratón joven que un ratón viejo. Entonces estamos Más regulando ahí. positivo. Exacto, exacto. Es increíble, o sea, y salió en Nature. Entonces cuando yo los veo ese tipo de cosas son geniales, son increíbles. Por eso todo el estrés, todo este tipo de patologías están directamente relacionadas con un eje entre el cerebro y el tracto gastrointestinal. Me quedan algunas preguntitas más, a ver Dale, si dale. todavía tienes Todavía ánimo. tenemos, sí, todavía tenemos Dice, tiempo. Ivana Valdés pregunta, buenísima presentación. ¿Cómo las muestras de materia fecal pueden utilizarse como predictor de supervivencia en cáncer de páncreas si esta solo representa el 25% del microbioma tumoral? Lo que pasa es que, claro, esa es una pregunta.
Lo que pasa es que es lo que nosotros no sabemos. No es que tú lo uses como predictor, sino que nosotros lo que nosotros usamos como predictor fue la microbiota de los pacientes con cáncer de páncreas. O sea, nosotros usamos la microbiota del tumor como predictor, no la microbiota de la deposición como predictor. Esa es Ok. una diferencia importante, que nosotros usamos, lo que nosotros usamos como para predecir la sobrevida era la deposición, perdón, era la microbiota tumoral, no la de las deposiciones. Y nosotros teníamos que había ese dato nos sirvió para saber que las bacterias que venían, que estaban ahí presentes, venían del tumor, pero también hay bacterias que están en el páncreas, que viven ahí habitualmente. Si vemos volvemos a ver ese gráfico, hay casi un 60% de bacterias que no están presentes en las deposiciones, por lo tanto son bacterias que están ahí y probablemente las bacterias de la deposición están produciendo, como tú mencionabas, me preguntaba, están produciendo una modificación de las propias bacterias del tumor y eso en su conjunto lo que hace nos ayuda a nosotros a hacer como un valor, como tener un antecedente predictor, pero no de deposiciones. Y uno pensaría, y esa es una de las preguntas que también me anoté yo, y uno podría llegar a pensar que quizá es el tipo de bacteria, esto es muy loco lo que te ¿Mm? voy a preguntar, Ujú. la que, la que podría ser el causal de la formación del tumor. Sí, eso es algo que es muy interesante, que nos encantaría poder definir eso, pero todavía, como te decía, estamos muy en pañales para definir Por que una supuesto, bacteria en particular, y eso tendríamos que hacer un estudio sí. grande de muchos pacientes y poder definir, por ejemplo, lo que te mencionaba del cáncer de colon, que ya se lleva años estudiando y en casi todos los pacientes que tienen cáncer de colon la bacteria presente, incluso esta bacteria que yo te mencioné, que es la Fusobacterium, se ha encontrado no solamente en las deposiciones, en los tumores con cáncer de colon, sino que se ha encontrado la presencia de esta bacteria en la metástasis. Por lo tanto, y de hecho lo que se plantea es que la bacteria usa a la célula tumoral como caballo de Troya, va se ingresa a la célula, va y donde llega la metástasis vuelve a salir, crece y vive ahí. Y es un factor negativo contra el tumor. Pero en cáncer de páncreas nos gustaría poder encontrar una bacteria que probablemente podría tener un rol más etiológico, sería genial, y poder un poco atacar esa bacteria. Pero todavía estamos en pañales de definir eso. Ok, bueno, y te hago la última pregunta, pero tiene un aspecto un poco más general. ¿Mm? Dice, ¿de qué manera tu formación como tecnólogo médico de morfología influyó en tu investigación actual? Wow. No, mucho, mucho. De hecho, yo siempre lo digo, no lo digo en desmedro ni nada, sino que yo estoy inserto, o sea, no, hace años atrás tal vez que un tecnólogo médico hiciera ciencia era un poco más escaso, más difícil, casi todos estamos siempre por biólogo, bioquímico, pero para mí en el área que yo me desarrollo, que es cáncer, es una ventaja. O sea, de hecho, saber qué es un tejido, saber de histología, no solamente histología, sino el manejo de tejido, saber de cómo procesar un tejido, manejarlo, es una herramienta muy útil. De hecho, hasta los cortes histológicos, la inmunohistoquímica, Mm, todas son cosas que uno aprende en forma tal vez rutinaria. Y no solamente eso, sino que el conocimiento que hay detrás de eso es muy importante. Sobre todo la histología, es súper clave saber un poco lo que uno está mirando, saber lo que uno está viendo, es muy importante. El manejo del tejido, el manejo de la información, el manejo de la información tanto clínica, es muy, también, no solamente el manejo de la información, sino que el saber de lo que uno está haciendo fue clave, es clave en todo esto. Así que es una ventaja para mí, no, jamás lo he visto como una desventaja, así que no, lo veo súper positivo. ok, ok. Bueno, realmente te agradezco, Eric, por tu disposición para esta presentación y aparte tu tiempo, ¿no? En charlar y tu excelente disposición de las preguntas, porque te hicimos un montón de preguntas. No, eso es lo mejor, Y, es lo que más me gusta es la interacción en este caso con la audiencia, es claro, lo que más, porque de ahí surgen las preguntas y uno puede hablar un día entero si quiere, pero esto es más corto, pero es genial, a mí me encanta eso, poder conversar y contar, como la última pregunta, un poco contar la experiencia, es súper positivo y siempre, si uno ¿no? puede Y ayudar a alguien, agradecer también tu tiempo y darte las felicitaciones por tu trabajo. Es muy gratificante y muy agradable poder
reconocerte desde ser compañeros de doctorado a Sí, verte ahora, así que realmente es un agrado para mí esto. Y bueno, realmente todas las felicitaciones del mundo y todo el éxito del mundo para lo que viene. muchas gracias, Agradezco Roxana. a todos los presentes por haber estado participando de este seminario. Así que espero contar contigo para alguno Sí, próximo. por supuesto. Sí, yo también doy las gracias a ustedes, tanto a ti como a Marioli por la invitación y a toda la audiencia que me escuchó, los que hicieron preguntas, los que no, todos. Así que muchas gracias y un placer para mí también poder compartir con ustedes. Así que si en otra oportunidad, en un futuro, puedo mostrarle otra cosa que está haciendo en Pulmón u otros proyectos, así que es súper relevante. Y eso hincapié en dejar ahí está mi email si quieren contactarse feliz. Así que abierto a recibir a estudiantes Sí, sobre todo de cualquier tipo. Así que muchas gracias. esta presentación queda grabada en el Face, así que las personas que no puedan llegar y están interesadas van a poder verla cuando quieran. Así que de Perfecto. todas formas, muchas gracias Sí. nuevamente, Eric. Un placer. Muchas gracias. Eh, gracias a todos por su presencia. Hasta acá llegamos. Un gran abrazo, que tengan un excelente fin de semana. Ok. Gracias igualmente. Chao. Bye bye.